Nos da muchísimo gusto tener en entrevista en esta cabina al obispo de Cuernavaca. Escuchemos el reportaje y platicamos con él. Muy buenos días, Choro Escuchas. En el mes de mayo fue cuando el Santo Padre Francisco nombró obispo de Cuernavaca a Monseñor Ramón Castro Castro. Así, el 10 de julio, decenas de fieles católicos acudieron a la Catedral de Cuernavaca para dar la bienvenida a Monseñor Ramón como nuevo obispo de Morelos. Ante la comunidad católica, Monseñor Ramón Castro inició su misión episcopal en medio de una ceremonia religiosa presidida por el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. Después, Ramón Castro rindió un mensaje a los fieles católicos y se comprometió a trabajar de manera humilde para recuperar la fe católica. Por otra parte, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, llamó a los feligreses a enfrentar los problemas por los que pasa Morelos, anteponiendo los valores familiares, los cuales desaparecen a causa de la soberbia. Dijo a los asistentes que hay un ambiente de violencia, de inseguridad, falta de trabajo y corrupción. Ante la crisis estamos invitados a ser más humanos. Asimismo, las 108 parroquias que existen en Morelos se convertirán en centros de acopio para recaudar víveres y entregarlos a las personas que han resultado afectadas por las lluvias. Así lo anunció el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. Monseñor invitó a los fieles a solidarizarse con todas las personas que han caído en desgracia tras los fenómenos meteorológicos que se han presentado días atrás. Reconoció que la situación económica de mucha gente no es la mejor, pero pidió que a pesar de ello apoyen de corazón. La ayuda se recibirá en las parroquias y en los próximos días se entregará en las comunidades más afectadas. Pero bueno, Choro Escucha, ya no les platico más y regresemos a la cabina para conocer más al respecto. Reportó para el Choro Matutino, Sergio Muñoz. Así es, Monseñor Ramón Castro Castro, en cabina, bienvenido. Muy obispo. Buenos días a todos ustedes y a todas las personas que amablemente nos escuchan. Es verdaderamente un gusto estar con ustedes y poder llegar a los hogares y a las personas que nos escuchan mientras están viajando. De verdad es un gusto. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Se ha convertido en prácticamente una tradición del Choro Matutino que este programa sirva como enlace precisamente del obispo para enviar mensajes a la población morelense y al centro del país donde prácticamente nos escuchan. De inicio, ¿quién es Ramón Castro Castro? Como suele preguntar el señor Arrece. Sí, pero me has quitado la pregunta. Es la tradicional. Es así de metiche. Está el señor obispo. ¿Quién, Oye, ¿quién respeta es? un poco. ¿A quién? Compórtate. Al señor obispo, sí, pero ella es la que... Compórtate. ¿Quién es el señor obispo? Bueno, ¿de dónde viene usted? Bueno, en el corte nos decía un poco su currículum, digamos, pero ¿dónde nació? ¿De dónde? ¿Cómo Nací en Jalisco, en un pequeño pueblito que se llama Teocuitatlán de Corona. A los 3 años de edad, la familia se trasladó rumbo al norte en busca del famoso sueño americano. Estuvimos viviendo en la frontera en Tijuana y después la familia se trasladó totalmente a Los Ángeles, California, pero yo ya había entrado al seminario y me quedé en Tijuana. ¿En el seminario de Tijuana? De Tijuana. Ahí es donde estudié la filosofía, la teología, y ahí me ordenó don Juan Jesús Posadas Ocampo, precisamente. ¿Qué año nació? Perdón, ¿qué año nació? 1956. ¡Mire, somos del mismo año! Esa es una... Oye, ¿Y qué mes? Infinitamente mejor. En enero. ¿En enero? No me diga que el 16. 17. ¡No! Perdón, 27. Casi somos. Casi. Y yo estuve en el seminario. Sería obispo hoy en Bilbao. Fíjate qué emoción. Oye, pues qué bien se ve el obispo y tú qué amolado estás, acabador. Mira, ahora no puedo decir groserías porque me puede... Qué gusto. Así es. Entonces la familia se fue a Estados Unidos, yo me quedé a estudiar ahí, don Juan Jesús Posadas Ocampo, que fue obispo de Cuernavaca, me ordenó, y después me mandaron a estudiar a España, y lo estuve estudiando. ¿España dónde? En Burgos. En Burgos. En Burgos, en la Facultad del Norte de España, y de ahí a Roma, y ahí me regaló, por decirlo de alguna manera, el obispo de Tijuana, Monseñor Berli, ahora arzobispo de Yucatán, y de ahí me regaló al Servicio Diplomático de la Santa Sede. Estuve en la Pontificia Academia Eclesiástica y ahí a trabajar en servicio diplomático, Zambia, Malawi, Angola, África, Ucrania, Venezuela, en lugares... Paraguay. De nuevo el Vaticano a trabajar y luego de ahí me nombraron, una sorpresa para mi vida, Dios es así, obispo auxiliar de Yucatán, después obispo de Campeche, 7 años y ahora aquí 2 meses y medio obispo de Cuernavaca. ¿De Cuernavaca o de Morelos se dice? Diócesis de Cuernavaca, que incluye todo el estado de Morelos. Así es. Oiga, el otro día yo estuve en misa, una misa que celebró usted, y he visto una diferencia bastante grande. Yo no sé si decirlo de estilos, de ideologías o no sé cómo, porque vi que usted se metió entre la gente, platicó,
dialogó, Preguntó, que es muy hizo un importante. pequeño examen, ¿me entendieron, no me entendieron? Como que en el Papa hemos visto un cambio, a mí Sí, me bueno, parece que ha habido un impresionante. cambio, no sé cómo decirle si en estilos o en ideologías, y aquí en la diócesis de Cuernavaca también la he visto. Desde que soy sacerdote yo hice una opción y me preocupa mucho el hecho de que la homilía sea explicada como tiene que ser, de que nosotros nos esforcemos en ser claros y sencillos, y mi opción fue la siguiente. Normalmente nos preparan teológicamente de una manera bastante, digamos, bueno, segura, Ajá. y en la homilía nos vamos a veces con términos muy técnicos nuestros. Aburrido. Y el 80% de las personas de nuestros interlocutores No los no entendemos. captan totalmente. El mensaje. Entonces mi opción es esta, que capte el 80% y el 20% quizás no quede muy contento con el obispo, pero de cualquier manera es el mensaje que tenemos que llevar según Estamos hablando- el estilo de Jesús, ¿no? Ajá. Que es sencillo, claro, esas parábolas, que llegue al corazón, es un mensaje de vida, es un mensaje que ayuda, es un mensaje que nos hace crecer y madurar, y caramba, perdemos la oportunidad si en una homilía con tanta gente no somos claros. Esa es la intención. Don Ramón, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Cuernavaca? 2 meses y medio. ¿Cómo está la diócesis? ¿Cómo está Morelos? He visitado 82 parroquias en Ajá. este momento y ya tengo una idea más o menos general de la diócesis, y encuentro pues ante todo esta situación de la cual todos hablamos y sabemos y sentimos, que por desgracia caracteriza también Morelos, que es la inseguridad y la violencia. Me he encontrado con muchísimas familias que han vivido una situación tan grave de secuestros, de extorsiones. Me he encontrado con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y bueno, es algo que me preocupa como obispo, y de hecho estamos ya buscando una respuesta pastoral a través de la comisión, una comisión de sacerdotes, cómo vamos a responder. La otra, encuentro una riqueza humana extraordinaria en Morelos, verdaderamente, y un cariño a la figura del obispo, independientemente de cómo se llame. Ajá. Pero hay unas recepciones fenomenales en la mayoría de las poblaciones. A 1 kilómetro, a 600 metros me reciben con esas bandas y esos cohetes. Es fenomenal, verdaderamente fiesta. bello, muy, muy, muy bonito. Y eso me hace sentirme con mayor obligación de cumplir con mi misión de pastor, para no defraudar la expectativa que tiene la gente en nosotros, que pues somos pastores, ¿verdad? Es un estado gobernado por las izquierdas, es un estado gobernado por socialistas, diríamos, y normalmente los gobiernos socialistas no van muy de la mano con la iglesia, con las religiones. Sí. ¿Cómo ha encontrado esa situación? ¿O cómo? Bueno, sí, es una característica Ajá. que he encontrado aquí, y ciertamente algunos temas que tiene el gobierno no coinciden con los nuestros, tienen su manera de pensar y de actuar, pero nosotros tenemos la nuestra y es muy clara, y tenemos que ser fieles al Evangelio, cueste lo que cueste, y eso lo haremos con el favor de Dios. Hablamos del derecho a decidir y el matrimonio Hablamos de lo que dice el igualitario. Evangelio, ¿verdad? Lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, y precisamente tratar de formar conciencia es una de nuestras misiones, conforme a aquello que es la verdad, ¿no? Bajo nuestra experiencia y nuestra vivencia. Los morelenses tradicionalmente son zapatistas. Yo he visto, personalmente, que se ha ido alejando la iglesia del pueblo, creo yo, es una apreciación personal, pero no ha encontrado ese distanciamiento, y normalmente es el factor del distanciamiento entre ustedes, los curas, el obispo y tal, con el pueblo. ¿No ha habido un distanciamiento? ¿No ha encontrado eso en Morelos? Personalmente debo decir que no, al contrario, es una aceptación extraordinaria. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente: estamos viviendo un cambio de época, estamos en el momento de transición, y estamos sufriendo lo que está sufriendo toda la humanidad y todas las religiones, un enfriamiento en el corazón del hombre, y lo que decía Benedicto XVI, el ser humano pretende ahora vivir como si Dios no existiera, y lo veo sobre todo en los jóvenes, que son las mayores víctimas de esta situación, en donde su corazón se ha materializado demasiado, se ha alejado de Dios, y paga las consecuencias también, porque todos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar, Claro, pero definitivamente. Pero eso, monseñor, Solo Dios. pero en algo hemos fallado, en algo han fallado ustedes, diría yo, los que han tenido la posibilidad de mantener ese corazón. Definitivamente, ¿no? los seres humanos, todos somos pecadores, y Jesús lo dice ya: en el corazón de cada ser humano hay una lucha entre el bien y el mal, que hemos fallado, sí, y mire, hemos fallado durante 2000 años,
Y si Dios no llevara a la iglesia, hace mucho tiempo hubiera desaparecido. Ciertamente los escándalos de los últimos decenios o los últimos 20 años han causado una herida más grave, pero somos la única institución que con toda claridad, firmeza y valentía ha tocado la herida y está sanando esa herida. Si esa actitud se llevara a otras instituciones y a otros ambientes, creo que la sorpresa sería mayor. Monseñor, usted dice que, bueno, como humanos se han equivocado con cuestiones de las que todo el mundo sabe, pero yo hablaba más bien en los mensajes. Usted dijo que el 80% no entiende a veces lo que ustedes dicen por ser demasiado pulcros. No Técnicos. ha habido, o técnicos, no pulcros, técnicos. No ha habido un distanciamiento en ese sentido. La gente no dejó de entender. ¿No se quedaron ustedes allá hace 2000 años? Bueno, probablemente una parte, ciertamente, de los pastores y de los ministros nos hemos olvidado de la necesidad que tenemos que nuestro lenguaje sea muy sencillo para día a día, nuestros ¿no? interlocutores, ¿no? Ahora bien, muchas veces es tan heterogéneo nuestra comunidad, nuestros oyentes, que nos cuesta trabajo, ciertamente, pero la intención es esa y por ahí vamos. Cuánto quiero como pastor, como obispo, que nuestros sacerdotes, jóvenes, seminaristas, tengan esta conciencia y se vayan formando también en ese sentido. Y creo que el ejemplo lo tenemos fenomenal, que es Francisco, el Papa, ¿no? Sí. Es algo extraordinario en ese sentido. Es terrenal. En la comunicación que tiene con la gente. Se han triplicado las audiencias de los miércoles en el Vaticano precisamente por el carisma que tiene. Yo creo que tenemos que aprender de las acciones que toma, ¿no? De las acciones, o sea, exactamente. Cariño, dicho y hecho. Dicho y hecho, exactamente. Exacto, sí. O sea, el señor, Sí. detalles como el que cuando fue electo, ¿no? Llega y paga su habitación. ¿No les ha faltado Sí. tener la playera puesta, como se dice en fútbol? Digo, a los que tienen que ser los Tampoco hay del que mensaje. generalizar. Digo, hoy No, como pero- primera impresión con el señor. pero me gusta de entrada lo joven, ¿eh? O sea, pero yo, porque teníamos con obispos, Juanjo, Sí. mucho mayores, ¿no? no, ¿Será? ¿cuántos años tiene el señor? Digo, Don Sí, Don es Alfonso. mayor, ¿no? Don Alfonso era un poco mayor, Sí, pero no mucho, ¿no? No. Bueno, pero Florencio. Pero yo me refiero a eso, ¿no? No les ha faltado. No, han crecido otras religiones cercanas a la católica. Sí. Yo creo que porque han estado tocando puerta por puerta, porque han hecho la chamba más. Se modernizaron. Ajá. Bueno, y eso también ¿No nos ha habido falta de llevar la sotana bien puesta? Mira, yo creo que es el estilo de que cada uno lo lleva, ¿no? En su conciencia quizás dice, lo estoy haciendo de la mejor manera, pero quizás no es la más efectiva. Pero ciertamente, por ejemplo, Aparecida, esa reunión de los obispos latinoamericanos, es un relanzamiento de la pastoral y se habla de la nueva evangelización. No nueva en cuanto al contenido, sino al estilo. A la Y actitud. se nos ha dicho bien claro, tenemos que ser mucho más efectivos en nuestra pastoral porque los retos y los desafíos históricos que estamos viviendo y culturales son mucho más fuertes. Entonces, creo que ya hemos despertado en eso y estamos, por ejemplo, en Cuernavaca haciendo nuestro plan diocesano de pastoral que tendrá en cuenta esta nueva evangelización de la que se está hablando, ¿no? Y también en ese sentido lo que llamamos la misión continental permanente. Tenemos que estar en estado de misión permanente todos, absolutamente. Pero vamos primero a formar la conciencia y también despertar el ánimo misionero de cada bautizado, porque nosotros solos no podemos. Entonces tiene que ser una acción de conjunto de toda la iglesia para esa nueva evangelización y para esa misión permanente. Y poco a poco creo que lo vamos haciendo, sinceramente. Poco a poco. ¿Y cómo se evalúa quién es efectivo o no frente? Bueno, yo lo veo en las parroquias, Ajá. por ejemplo. Quien tiene un estilo muy cercano y es abierto, la parroquia es viva, Sí, tiene muchos sí. grupos. Respira. Extraordinaria. Quien tiene un estilo de ser pues diferente, Más ¿verdad? conservador. La parroquia no está tan viva como suele suceder. Pero miren, vean ustedes a Jesús. Llamó a 12 apóstoles y cada uno tan diferente. Un Sí. Pedro y un Juan y un Judas. Y, Sí. en fin. Y esa es la característica también del presbiterio. Bueno, y es ¿no? parte de la riqueza, ¿no? Y parte también de la con riqueza, todos. Es que algunos yo creo que lo hacen simplemente como profesionales, entre comillas, y otros lo hacen porque realmente sienten, ¿no? En el seminario no ha habido errores. A lo mejor le estoy preguntando cosas que no. No ha habido errores. Usted pregunte lo que quiera, Juan, no hay eso problema. digo. Yo estuve en el seminario de joven, pero quiero decir, no ha habido en ese filtro. No ha habido que han entrado de todos al seminario y lo han Que no tomado tienen las algunos como características, carrera, claro. como solución de vida, más que No buscando con evangelizar no precisamente. buscando como vocación. Yo ¿no? creo, sinceramente, Ajá. en los últimos tiempos ha quedado bien claro, nadie
que esté en el seminario, que tenga vocación, nadie se debe perder, pero el que no tenga vocación y lo vea como una oportunidad para un estatus, eso es claro, son tantos años de formación, 8 o 9 años de formación, entonces se va ahí perfectamente detectando quién tiene vocación y quién no tiene. Si hay filtros. Y yo insisto mucho, nosotros tenemos que ser ministros para servir a los demás, no para servirnos de los demás. Y creo que esto lo tienen claro nuestros seminaristas. Yo estoy muy orgulloso de nuestro seminario en ese sentido y de nuestros sacerdotes jóvenes, que veo la entrega, el servicio, la dedicación, el deseo verdaderamente de desgastarse por Dios y por su reino y por las cosas bellas que tiene la vida y que tiene el Evangelio, y llevar esos valores, que brille la libertad y la verdad en los corazones de cada uno de nosotros. Se los digo con el corazón en la mano, de verdad lo veo, lo siento. Y no hay, digamos, esa confusión en el seminario, y es fácil detectarlo con 8 años de conocimiento. Quien no tenga vocación, preferimos calidad a cantidad. Sí, bueno, y habrá quien se pueda colar, digo, es parte del ser humano, ¿no? Pero o sea, parece ser que se colaron muchos en algún momento, porque, digo... por todo lo que ha ocurrido dentro de la iglesia, por cómo... ¿no? ¿Qué acciones va a tomar la iglesia para poder mejorar las condiciones de violencia, de inseguridad que actualmente se viven en Morelos? Porque también juega un papel importante. Hemos ya determinado acciones mediatas e inmediatas. En las mediatas, a largo plazo, obviamente, ir creando una cultura de paz en el corazón del ser humano, sobre todo con los jóvenes. Tenemos ya un trabajo en los grupos juveniles, se tiene también presencia en escuelas, ya. No estamos hablando del futuro ya. Y también van a venir expertos que estamos invitando de Colombia, sacerdotes y una laica comprometida, y vamos a tener un congreso por Cuautla de 3 días en donde se nos va a dar la oportunidad de reflexionar cómo ellos en Colombia solucionaron su problema, eclesialmente hablando, y lo que su experiencia nos puede ayudar a nosotros para que también veamos los cauces más oportunos para las acciones inmediatas, ¿no? Y luego también tenemos el plan de atención a las víctimas. Pastoralmente hablando, tenemos que ayudar a las víctimas y a los familiares de las víctimas que han enfrentado situaciones tan traumáticas, tan duras, tan difíciles, y no podemos hacerlas a un lado porque no son atendidas como deberían ser. Entonces eso es lo que de momento estamos planeando, y la comisión está trabajando ya para eso. Precisamente sobre atención a víctimas, Nacheli Carranco, encargada en el gobierno del estado de esta labor, señala a través de Twitter que sí le gustaría tener un acercamiento para poder brindar una atención Encantado de la las vida. Víctimas que No, con Nat, yo le no. ¿Cómo no? No. Con Nat, ¿se va a sentar? Yo me siento con todos y dialogo con todos, no hay problema. Aquí la tengo los miércoles. Muy bien, qué bueno. Si quiere yo voy con usted, yo le ayudo. Bien, cómo no, Y también bienvenido. están colaborando en esta contingencia en Morelos, en Guerrero, por las lluvias. Sí, efectivamente, hemos hecho ya una invitación y tenemos la esperanza de que sobre todo esta semana podamos en los centros de acopio, que es cada parroquia, lograr. Hemos recibido solicitudes de ayuda de Tlapa, por ejemplo, de Ciudad Altamirano, de la misma Acapulco, a lugares en donde se necesita, donde los párrocos dicen aquí no ha llegado nada todavía, entonces de iglesia a iglesia nos dicen denos una mano, y estamos tratando de hacerlo. Catedral fue desde el primer día del 16 de septiembre el centro en donde comenzamos a pedir ayuda, y algunas personas han respondido no como hubiéramos querido, porque son muchos centros de acopio, ¿no? Entonces, Cruz Roja, por ejemplo, creo que es la que ha recibido más. Sí. Entonces, esperamos que siga brillando esa generosidad de nuestros... ¿Es responsabilidad de San Pedro ¿El todo agua? esto que está pasando? Bueno, fue un comentario que yo también escuché, ¿verdad? Peña Nieto. Quizás... No, señor presidente, para ti. Bueno, el señor presidente. Don Enrique. Sí. Oiga, tenía una pregunta ya para terminar de A las ver. de antes, volviendo un poco a la violencia. ¿Qué ha pasado en el mundo? Los jóvenes, los violentos, normalmente van de la mano con san no sé quién, con san no sé cuál. Digo, a ver, para no regarla. Sí, piensa bien. Son creyentes. No, son muy creyentes, son muy devotos, son muy... Digo, ¿dónde está roto o qué ha pasado, no? Porque, digo, la verdad, todos... Por ejemplo, los narcotraficantes, pues tienen su virgen, tienen sus San capillas. Martín, Malverde. No, pero de verdad, ¿dónde se ha roto? ¿Qué ha pasado? Mira, lo que ha pasado es que es una vivencia de fe superficial, no una vivencia de fe profunda. Yo lo llamo el síndrome de Herodes. ¿En qué consiste el síndrome de Herodes? Herodes
le admiraba a Juan Bautista y sin embargo lo mandó decapitar. Herodes de alguna manera admiraba a Cristo, pero no se acercó a Cristo para convertirse, ni para llevar la verdad a su vida. Se acercó por curiosidad y por interés. Ese es el síndrome de Herodes. Tantos de los narcotraficantes que tienen a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe no se acercan para convertirse, se acercan para proteger sus intereses y que no les vaya a llevar a llegar a un disparo. Entonces es una vivencia tan superficial de su fe, tan inmadura, que por desgracia está tan extendido en diferentes niveles. Pero aparte ahí está, es tú eso. la puedes usar, ¿no? O decir que la usas, Sí, ¿no? sí. La superficialidad de la formación religiosa que tenemos. Por desgracia, los católicos nos conformamos muchas veces con el catecismo de la primera comunión, entre más rápido mejor. A mí me preocupa Sí, cómo... como que es comprar las placas para el coche, ¿no? Sí, y entre más rápido, o sea, si en una parroquia te dan la formación de la primera comunión en 5 meses, ahí vas, Pero y en también, otras 2 semanas allá Yo creo que vas. tiene que ver con lo que O decía sin Juan hace ir, rato. comprar como algunos títulos. Ya Pero la yo creo que vendé, tiene que ver no. un poco como lo que tú decías. ¿Para qué vas si la persona que te toca, que te atienda, híjole... Luego no te deja un mensaje ¿sabes qué? tan Mejor, profundo, ¿no? ¿Cómo lo Sí. arreglo de la manera más rápida para Claro. poderlo hacer? Sí, O sea, sí. Ahí hay complicidades, claro. ¿no? Entre humanos, digo, ¿no? Pues sí, y mayor conciencia del conocimiento y la importancia que tiene formarnos. Formarnos. Digo, yo me casé en Acapulco, por ejemplo. Y cuando Por me casé... ahorrarte el trámite. No, Ah. me refiero, mi boda fue en Ah, ok. Acapulco. Claro. Y me dijeron, si te quieres casar en la playa, cuesta tanto, oye, y costaba más que la boda, ¿eh? O sea, el que el padre En la iglesia pudiera te ir a casas. oficiar en la playa. Cuidado, la misa. cuidado ahí, porque Pero, ahí son paquetes que ofrecen algunas industrias en donde no hay Sin sacerdotes duda. verdaderos. Ve lo Sin que le duda, pasó a la claro. gaviota, Claro, sí. no, pero lo que te quiero decir es, me dijeron, puedes ir a ver al obispo y tiene una tarifa, no el obispo, o sea, la iglesia o el que estaba ahí como administrativo de la iglesia, no el banquetero. O sea, Sí. que también sé que te Se llevan ha un cuate el obispo todo que el no paquete. es... Se ha mercantilizado un Sí, poco. claro. adentro. Morelos, en Morelos no hay bodas ni en haciendas ni en está hoteles. prohibido. Está- Para está- que no está nos prohibido, engañen. sí. Ujú. Y por desgracia muchos que no son sacerdotes van y a veces nuestros hermanos anglicanos o lefebristas son los que celebran ese matrimonio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que haya. Por lo que acabamos de decir, porque no te interesa el sacramento, La te formalidad, interesa la claro, fiesta, la el fiesta. vestido y la La apariencia foto. y las fotos. Ajá. Y entonces la conciencia de ese encuentro y alianza y lo que te lleva en la vida a comprometerte. Bueno, hay un jardín en Cuernavaca, bueno, en Morelos, que debe estar autorizado, que es... Y tiene una parroquia, Tiene- ¿no? tiene Exacto. adentro. Bueno. Mm. Si la iglesia es culto público y todo el mundo puede Claro. ir allí, Sí. se puede. Sí. Pero no para La el de interés económico Namacusac. del empresario. Ajá. No, esta Quinta Rebelinas, que está ahí en Sí. Zapata, esa tiene una donde se oficia misa con regularidad y demás. Ah, bueno, pero Entonces eso- se vuelve muy atractivo para la gente que se quiere casar Sí. en Cuernavaca. Ah, Y pero- nosotros le pedimos, si tú permites el culto público Claro. allí para todo el pueblo, Ajá. nada más para unas personas, Sí. entonces no hay problema, se Claro. puede. Claro. Pero tiene que haber un acuerdo con nosotros. Sí, sin duda lo debe tener, yo supongo. Entonces sí, digo, no lo así sé. sí. Monseñor, ¿qué hacer a partir de ahora? ¿Qué misión? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer? Mire, estamos en una situación muy complicada históricamente hablando. Yo creo que hay que volver a lo esencial. Cristo es lo esencial, su verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No nos perdamos, no nos confundamos. No hagamos que llegue la oscuridad a nuestro corazón. Hay tantas ofertas en el mercado de la vida, pero hay solamente una que realmente vale la pena y nos lleva a aquello que es la verdad. Y todos buscamos la verdad. Y la verdad no es una idea, es una persona y se llama Cristo. El otro día le escuché a usted en la ceremonia el silencio. Sí, hemos perdido la capacidad de hacer silencio, ¿no? Tenemos tanto ruido interior que nos impide hacernos pensar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi ruta, a dónde quiero llegar, cuál es el puerto deseado. Nos venden tantas ideas, nos venden, por ejemplo, la idea de que la felicidad te la va a dar el dinero. No, de ninguna manera. Lejos está, lejos. Y eso es lo que yo los invitaría, que pensemos, reflexionemos, que esa capacidad extraordinaria que tiene el ser humano de hacer esa introspección, ese viaje interior, no lo perdamos, porque ahí es donde vamos a encontrar la voz de Dios y la orientación más adecuada. Esperemos que esta sea la primera charla de muchas. Yo encantado, si me vuelven a invitar. Pido Por mano que supuesto, vengan viernes, por ¿no? Para supuesto. estar yo presente. mi ¿Quieres estimado. que te perdone tus pecados No, gratis, yo no? no. Sabemos que hay algún Es como- sacerdote experto no. en exorcismo en Morelos. Si gusta venir acompañado para que hagamos el trabajo con el señor Arrece. Pero el primer exorcista es el obispo, así que yo me encargo, ok. con mucho gusto. Se pone rojo, vieron. mamá, ¿por qué se pone rojo? Ya te vieron que sí traes el diablo adentro, mano. Yo claro que lo traigo. Muchas gracias por Encantado. acompañarnos. ¿Algún mensaje
para ánimo, terminar. ánimo, es lo único que yo diría a todos. Nadie pierda su esperanza. Por más triste y desesperado que esté, nadie pierde la esperanza. Mucho ánimo.